Ángulos verticales. Hoy quiero compartir con ustedes el desarrollo de un problema relacionado a ángulos verticales. Vayamos a ver de qué problema se trata. El problema nos menciona que una persona que mide raíz cuadrada de 3 metros de estatura observa su sombra a las 4 de la tarde. Además, el problema asume que se amanece a las 6 de la mañana. Y por otro lado, nos dice que el sol hace un circuito sobre la persona. La pregunta que plantea el problema es ¿cuánto mide su sombra? Obviamente de esta persona y a las 4 de la tarde. Bien, vayamos entonces a resolver dicho problema. La información que nos proporcionan es que la persona tiene una talla de raíz cuadrada de 3 metros de altura. Además, se nos dice que se amanece a las 6 de la mañana, es decir, a las 6 de la mañana aparece el sol. Por otro lado, el sol hace un circuito sobre dicha persona. Como pueden ver en sus pantallas, el sol va a movilizarse por estas líneas punteadas. Si a las 6 de la mañana supone el problema que amanece, entonces a las 6 de la tarde debe ocultarse el sol. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde han transcurrido 12 horas, formándose una semicircunferencia. Trazamos el diámetro de dicha semicircunferencia ahora. Veamos entonces la salida del sol. Como pueden ver ustedes, el sol aparece por el lado derecho, como estamos viendo en su pantalla, y la sombra que se genera de esta persona está al lado izquierdo. Conforme vaya avanzando el sol, la sombra se va disminuyendo hasta llegar al mediodía, donde la sombra teóricamente va a desaparecer. Veamos entonces el desplazamiento del sol a través de un circuito sobre dicha persona. Detenemos al sol al mediodía. Teóricamente, a esta hora no debe haber sombra, porque el sol está sobre la persona, está en posición vertical con respecto a la persona. Pero a nosotros nos interesa la ubicación del sol a las 4 de la tarde, porque es ahí que se va a generar una sombra y dicha sombra tenemos que calcular su longitud. Eso es lo que nos pide el problema. Así que vamos a hacer que el sol continúe su trayectoria y detenerlo a las 4 de la tarde. Ahí se detuvo el sol. La sombra que se ha generado es esta. Y precisamente es la longitud de esta sombra la que tenemos que calcular. ¿Ok? Bien, ya tenemos la información en este gráfico. Entonces vamos a analizar la información gráfica y responder a la pregunta del problema. Sabemos que desde las 6 de la mañana, vuelvo a repetir, que desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde hay 12 horas. Entonces el sol ha hecho un circuito en 12 horas, ha recorrido esta semicircunferencia. Entonces ha barrido 180 grados en 12 horas. Si en 12 horas ha barrido 180 grados, ¿ok? Es el arco de la semicircunferencia. Entonces en una hora quisiéramos saber cuánto barre en equivalente angular. Fácil, decimos 180 entre 12 sale 15 grados. Este dato lo vamos a necesitar. Veamos en dónde. Observen, o les invito a observar este sector circular que se ha pintado de color amarillo. Vemos que en este sector circular el sol se ha trasladado desde las 12 del mediodía, ha avanzado hasta las 4 de la tarde, 4 horas. Entonces el arco que se ha recorrido ha durado 4 horas. Sabemos que en una hora barre 15 grados, entonces en 4 horas, ¿cuántos grados va a barrir de este arco? ¿Ok? Muy bien, la respuesta es 60 grados. 4 por 15, 60 grados. Entonces el equivalente angular de este arco es de 60 grados. Entonces fácilmente podemos encontrar la medida del ángulo central. Sabemos por teoría geométrica que el ángulo central de una circunferencia es igual al equivalente angular del arco al cual subtiende. Y el arco al cual subtiende dicho ángulo central es 60 grados. Entonces su medida es 60 grados. Bien, vamos dándole entonces la forma ya geométrica. Acá tenemos este cateto que viene a ser la talla o la altura de la persona. Y el cateto que señalo que viene a ser la longitud de la sombra, que es precisamente la que tenemos que calcular. ¿Ok?
Y bueno, además debemos comprender que la persona se encuentra ubicada de manera perpendicular con respecto al suelo. Eso hace que este ángulo sea de 90 grados, formándose un triángulo rectángulo. Por otro lado, debemos observar acá en este punto, en este vértice, sabemos que este ángulo es opuesto por el vértice con este ángulo que mide 60 grados. Y por teoría de ángulos opuestos, estos son iguales. Entonces el triángulo rectángulo que tenemos es un triángulo rectángulo de 60 grados y 30 grados. Este ángulo agudo mediría 30 grados. Ahora, nos va a interesar solamente este triángulo rectángulo de 30 y 60. ¿Y por qué? Porque aquí se encuentra nuestra pregunta, la longitud de la sombra, que viene a ser este cateto que señalo. Y en este triángulo rectángulo también tenemos un dato. Este es el tamaño de este cateto, que es la longitud de la persona. Entonces, suficiente información para poder encontrar X. Así que vayamos a ver solamente ese triángulo. Acá lo tienen. Pero antes de proceder, vamos recordando un poquito acerca de las proporciones que manejan los triángulos de 30 y 60 grados. Son triángulos rectángulos notables muy conocidos. Veamos, si la hipotenusa mide 2A, el cateto que se opone a 30 grados es la mitad de la hipotenusa. Es decir, A. La mitad de 2A es A. Y el cateto que se opone a 60 grados, este cateto, también es la mitad de la hipotenusa, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Algunos dicen que el cateto que se opone a 60 grados es igual al cateto que se opone a 30, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Pues resulta ser lo mismo. Y muy bueno manejar diferentes puntos de vista. Entonces ahora sí, vayamos a calcular la medida de este cateto, que representa a la longitud de la sombra de la persona a las 4 de la tarde. Decíamos que el cateto que se opone a 60 grados es la mitad de la hipotenusa por la raíz cuadrada de 3. Pero la mitad de la hipotenusa, ¿quién es? El cateto que se opone a 30. Entonces, eso significa que la medida de este cateto es igual al cateto que se opone a 30 grados multiplicado por la raíz de 3. Efectuamos la multiplicación, raíz de 3 por raíz de 3, sale 3. Encontrando entonces la longitud de la sombra a las 4 de la tarde, que es 3 metros. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por el día de hoy. Hasta pronto.